Montaje 1. Diodos de señal y potencia. Colocamos el multímetro en prueba de diodos y conectamos el positivo y negativo en sentido directo e inverso para determinar los terminales P y N. Comprobaremos el valor de las dos resistencias, que en este caso serán 100 kiloohmios y 466,8 ohmios. Con estas dos resistencias montaremos el circuito de la figura 3 y hallaremos la curva característica tensión-corriente. Una vez montado el circuito, variamos el voltaje de la fuente y apuntamos en las tablas el voltaje que nos aparece en el osciloscopio según el amperaje del multímetro. Una vez rellenada la tabla, dibujaremos la curva característica del diodo. Además, calcularemos la resistencia de conducción entre los puntos 20 y 25 miliamperios, aparte de la tensión de umbral del diodo. Se nos pide determinar de forma experimental el orden de magnitud de la corriente inversa tras modificar el circuito y poner el diodo de forma inversa. No pudimos determinar el orden de magnitud de la corriente inversa porque nuestro amperímetro no es capaz de medir la corriente en su escala más pequeña. Esta prueba la realizaremos con un diodo Zener 2V4. En el circuito hemos colocado una resistencia de 100 kiloohmios. Iremos variando el voltaje de la fuente de tensión hasta conseguir las medidas en el polímetro de 10 microamperios, de 50 microamperios y de 100 microamperios. Ahora hemos cambiado la resistencia del circuito por una de 470 ohmios y mediremos en el polímetro 1 miliamperio, 5 miliamperios, 10 miliamperios, 20 miliamperios y 25 miliamperios para determinar la curva del diodo Zener en inversa. Determinaremos de forma experimental la curva característica tensión-corriente de un diodo LED de color rojo. En esta primera parte hemos colocado una resistencia de 100K para realizar las medidas. Para realizar esta práctica hemos conectado el polímetro en serie en el circuito para medir la intensidad de corriente que pasa por él. Esta irá cambiando a medida que aumentamos el voltaje que sale de la fuente de tensión. Iremos variando el voltaje de la fuente hasta conseguir la intensidad deseada. Y hemos colocado el osciloscopio conectado en paralelo con el diodo LED para poder recoger los datos. Al realizar las prácticas en clase, me he dado cuenta que los datos obtenidos no son correctos. Seguramente por una mala configuración del osciloscopio o algún otro fallo en el circuito, por lo que he simulado cada dato nuevamente. Acá tengo 100, o sea, una resistencia de 100K, mido con el volímetro 10 microamperios y me da 1,435 voltios. 50 microamperios, 1,515 voltios. 100 microamperios, 1,551 voltios. Cambiando la resistencia a 470 ohmios, 1 miliamperio, 1,67 voltios. 5 miliamperios, 1,754 voltios. 10 miliamperios,
1.790 voltios. $20 miliamperios, 1.826 voltios. Con 25 miliamperios hay una caída en el diodo LED de 1.838 voltios. Medimos la intensidad que hay que tener para que se encienda el diodo LED y son 0,44 miliamperios. Por la fuente de tensión salen 1,8 voltios. Tenemos una resistencia de 470 ohmios, por lo que la tensión que cae en la resistencia son 0,2 voltios, por lo que la tensión umbral para que se encienda el diodo LED son 1,6 voltios. A través de los datos que obtuvimos, hicimos el gráfico de la curva característica del diodo LED. Obtuvimos el voltaje umbral, en el que el LED comienza a conducir corriente y a emitir luz visible. Este voltaje es de 1,6 voltios, lo que coincide con el dataset del fabricante. También observamos que la relación entre la tensión y la corriente no es lineal, sigue una exponencial, por lo que a pequeños cambios en la tensión nos resulta grandes cambios en la corriente.